En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Hola, ¿qué tal? Dios me los bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mucha luz y que la fuerza del Espíritu Santo esté con ustedes. Damos início a la programación Hablando de Vida de la Iglesia Universal desde aquí de la isla de Bonaire. Usted acabó de escuchar qué es lo que sucederá este miércoles. La Santa Cena del Señor en todas las iglesias universal del Reino de Dios. E será uma Santa Cena gloriosa e poderosa, porque la chamamos la Santa Cena del Acercamento, porque está escrito que todos aqueles que se acercam a Deus cream que nele há e que ele é galardonador de los que le buscan através de la fé. Então, se você quer um acercamento mais profundo com Deus, um acercamento mais profundo com o Espírito Santo, creio que você não pode perder esta grande Santa Cena del Acercamento este miércoles. Você terá a oportunidade de participar conosco de esta Santa Cena. Eu quero começar a programação de hoje deixando a sua disposição as linhas telefônicas aonde você que quer um acercamento com Deus ou que quer que um familiar suyo se acerque a Deus, se comunique com nós através do 717 9180 ou através de nosso WhatsApp 7823314. Você pode escrever seu nome, mandar mensagem para nós, porque nós vamos fazer a oração daqui a alguns instantes. Ou você que nos está acompanhando por nossa página do Facebook, você pode escrever nos comentários seu nome ou o nome da pessoa que você quer incluir para a oração. Saludo a ustedes que nos estão escutando através de Alfa 93.1 FM e a todos os que nos estão acompanhando através de nossa página do Facebook. Eu tenho acá já mi vaso com água preparado. Le pedirei amablemente que também prepare o suyo, deje cerca de seu rádio e também cerca de seu teléfono, de sua computadora para o momento de la oração. E hablando de oração, eu quero começar essa programação de hoje escutando com você que está na rádio junto comigo e os que nos estão acompanhando por Facebook terá a oportunidade de assistir testemunho de uma pessoa que foi vítima de uma das enfermidades mais atrozes do mundo atual, que é a depressão. Esta persona foi vítima da depressão, do bullying em primeiro lugar, da depressão. E quanto mais ella lutava para vencer a depressão, mais as coisas empeoravam. Solamente quando a palavra de Deus entrou na vida de ella, foi que houve cambio e uma transformação total.
Entonces, vamos a escuchar y asistir ese testimonio, porque después de ese testimonio yo regresaré hablando más de lo que estaremos meditando en la programación de hoy. Vamos a esa pauta y ya regresaremos. Mi nombre es Tania y yo vencí la depresión en mi vida. Cuando tenía 12 años, ahí empecé a tener mucha baja autoestima. Cuando mi padre murió, mi mamá me llevó con ella a vivir en otro país. Entonces ahí empecé a sufrir bullying. Empecé a tener muchos cambios en mi vida. Ya no tenía a mi padre y también sufría esa discriminación, ¿no? Yo empecé a generar mucha tristeza dentro mío, tenía muchos malos pensamientos, que yo no servía para nada, que yo no era inteligente, que nadie me quería, nadie me aceptaba, inclusive me apartaba de los chicos, no quería la escuela, tenía muchos problemas con mi mamá, por eso nadie entendía qué era lo que me pasaba a mí, porque ni yo entendía en realidad, a esa edad no comprendía, solamente tenía mucha tristeza dentro mío. Fui creciendo y eso fue aumentando en mi vida. Me puse de pareja, mi esposo era muy frío conmigo, nos peleábamos mucho, tenía mucho insomnio en mi casa, tenía miedo, terror a la noche, no podía estar sola, tenía muchos nervios, también empecé a ser muy nerviosa. Era muy acomplejada, tímida, pero en momentos también cambiaba de carácter de un día para el otro. Era tanta la frustración que había dentro de mí porque en ese momento también, a pesar de todos los problemas que ya cargaba dentro mío, empecé a buscar trabajo y no conseguía por ningún lado. No sabía qué hacer, solamente pensaba en morir porque pensaba que la solución por un lado era eso, porque yo intentaba cambiar esa situación, intentaba cambiar de pensamientos, de actitudes, pero las actitudes tampoco eran constantes. Mis familiares trataron de ayudarme, pero nada tuvo éxito en mí. Nada podía sacar el dolor que yo sentía dentro mío. Entonces yo quedaba ahí en mi mundo, encerrada en eso, y nada de lo que me decían hacía efecto en mí. Yo no quería estar con las personas, quería estar sola, pensaba que no había solución para mí. Me hablaban de casos que habían salido de esta situación, que vencieron, pero yo decía sí, y yo lloraba porque yo decía sí, todo el mundo puede menos yo. Yo hasta intentaba porque yo quería cambiar, yo quería que eso salga de adentro de mí. Entonces yo decía sí, yo voy a intentar, yo hacía, pero después yo volvía a recaer. Yo solo quería morir porque no veía ninguna solución para mi vida. Yo empecé a luchar en el tratamiento contra la depresión. En este lugar aprendí qué era lo que tenía que hacer. En este lugar no necesitaba medicamentos, ni tampoco internarme, todo era gratuito. Entonces solo era poner de mi parte para ir. En ese lugar cuando llegué yo recibí una esperanza, pude ver que había una solución para mi vida. Yo soy una persona feliz, realizada, tengo un matrimonio muy feliz, un matrimonio en el cual yo puedo compartir con mi esposo. Ahora yo tengo proyectos, yo empecé a estudiar, dentro de muy poco ya voy a recibir mi título, yo empecé a tener otra visión de la vida, duermo bien, tengo paz, tengo fuerza, tengo alegría, tengo una familia muy feliz ahora. Assim como esta jovem senhora, porque é uma senhora casada, pero muito jovem, há muitas pessoas vivendo lo mismo ou hasta pior que
esta senhora vivia, que começou em uma idade temprana e foi crescendo com estes problemas. Que é o que acontece quando uma pessoa tem um problema desde sua infância? Ela não resolve o problema e o problema cresce com ela. Assim passou com esta senhora. Ela, desde a infância, começou a viver com estes problemas espirituais. É muito bueno nosotros recordar isso, que a depressão é um problema espiritual. Pero como não se resolvia o problema, ela crescia, a idade avançava e o problema crescia junto com ela. Ela se casou e no matrimônio, como já se casou com o problema aumenta. Porque a outra pessoa, o cônjuge, não entende o problema da senhora e as coisas empeoram. E assim o problema vai aumentando, hasta que ela teve uma experiência com a palavra de Deus. E esse é o secreto, a palavra. Então, é sobre isso que nós falaremos na programação de hoje, e eu tenho certeza que, assim como esta senhora que acaba de dar o testemunho, teve uma experiência com a palavra de Deus e uma liberação total, você também terá esta experiência. E eu vou meditar nesta palavra que aparece em sua pantalla, o Evangelho de Juan, capítulo 15, versículo 7, que diz: "Si permaneceis em mim e mis palavras permanecem em vosotros, pedid todo lo que queréis e os será hecho." Sobre isto estaremos falando na programação de hoje. Amém? Então, vamos a escuchar o mensaje que habla de la fé e la duda, uma canção hermosa, mientras você vai preparando o vaso com água, e já regresso hablando de vida, hablando de Deus. Si Dios trabaja con la fe, el diablo trabaja con la duda. Ella es la principal arma del infierno para debilitar y desestructurar a las personas en el mundo entero. Diariamente somos bombardeados por voces que llegan de todas partes, y la mayoría carga invisiblemente el veneno de la duda. Lo que hemos visto son personas que de tanto beber de este contenido ofrecido por el reino de las tinieblas, se están volviendo inseguras y miedosas. La voz a la que damos oídos va a dictar nuestras actitudes y reacciones. El investigador y científico japonés Masaru Emoto, en uno de sus experimentos más intrigantes, probó que las palabras tienen el poder de influenciar físicamente todo lo que existe. Emoto colocó 3 porciones de arroz cocido en recipientes de vidrio separado y los cubrió con agua. Todos los días decía: "Gracias, te amo", a uno de ellos; "Te odio, eres un idiota", al segundo, y al tercero lo ignoraba completamente. Después de un mes, el resultado fue sorprendente. El arroz que recibía las gracias comenzó a fermentarse, presentando un agradable aroma. El arroz del segundo recipiente, que recibía palabras negativas, quedó totalmente oscuro y podrido. Y el tercero, que fue ignorado, se llenó de moho. Evidentemente, es eso lo que nos hace pensar que si las palabras hicieron eso con el arroz, imagine lo que son capaces de hacer en el interior de una persona. Por eso hemos encontrado a tantos atrapados por el miedo y el pánico. Todo por causa de una voz que escucharon en algún momento. ¿Es posible que una persona tenga paz estando ella en la duda? La única fórmula capaz de blindar su fe es no dar oídos a aquello que lo pueda debilitar y alimentarse de la palabra que viene de Dios, pues ésta genera certeza, convicción y fuerza. Y aún estando ante un momento difícil, usted no temerá, pues ella le sustentará ante cualquier situación. Estas cosas
Os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente los que están con Él vencen como Él venció. A partir de ahora, dé más oídos a la voz de la fe, pues mientras que las otras te lanzan hacia abajo, ella te lleva hacia arriba. Puedo pasar muchas pruebas, pero nada me hará dejar de creer en ti, porque en tus promesas yo estoy seguro, y en esta fe yo sé que venceré. Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti y no vio manifestarse tu poder. Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti y no vio manifestarse tu poder. En ti confía, no se aflige, mira a lo alto y cree en tu poder, y en esta confianza soy un vencedor, como el monte de Sión voy a permanecer. Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti y no vio manifestarse tu poder. Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti y no vio manifestarse tu poder. Las verdades y los problemas de cada uno encarados sin miedo. Aquí estamos hablando de vida. Lo invitamos a que visite el blog en español del obispo Edir Macedo. Aquí conocerá más de su biografía, encontrará fotografías y datos interesantes de cómo fue fundada la Iglesia Universal. También encontrará una palabra amiga, mensajes inspirados en la palabra de Dios que tocan temas como la lista de los escogidos, la corrupción exterior, la fe sincera y debilidades y fracasos. Cuando visite el blog del obispo Edir Macedo, hallará videos de cómo la oración logró cambiar la historia de vida de muchas personas y casos que parecieron imposibles.
imágenes y videos con mensajes del mismo obispo Edir Macedo, quien le tiene respuestas a muchos de los problemas que pudiera estar viviendo usted en estos momentos. Para entrar al blog del obispo Edir Macedo, vaya a esta página, blogs.universal.org. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. (717-9180) es la línea telefónica que usted puede comunicarse con nosotros, o a través del WhatsApp 782-3314. Y por nuestra página del Facebook usted puede escribir en los comentarios o en el Messenger de nuestra página cuál es su situación, en qué le podemos ayudar. Y será un gusto poder ayudarles y orar por todos ustedes. La palabra de Dios, como hemos empezado la programación, puesto el versículo, yo colocaré otra vez el versículo para que usted entienda algo. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el versículo 7, está escrito: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí el Señor Jesús, Él mismo, el Señor Jesús, Él dice que todo lo que nosotros pidamos, nosotros recibiremos. Entonces, pedir es un impulso que la fe nos da. Cuando una persona pide, pedir no es pecado. Ahora, para que yo reciba lo que yo estoy pidiendo, el Señor Jesús nos pone una condición primero. Ele não disse primeiramente, usted pida y yo te doy. Muchas son las personas que piden todos los días. La mayoría de las personas que nosotros atendemos y conversamos y hablamos, todas ellas nos dicen: pastor, eu pido a Deus todos os dias. Já quando me levanto, quando eu me vou a dormir, quando eu estou no trabalho, e pido, e pido, e pido. E muitas vezes, a maioria das vezes, pedem e não recebem. Quando recebem algo pequenito e elas dizem: Deus me atendeu. Que não estou dizendo o contrário, estou dizendo que sim. Pero pedir y no recibir es la cuestión de la palabra de hoy. Lo que nosotros en la Iglesia Universal hacemos es pedir. Pedimos a Dios por las familias, pedimos a Dios por los matrimonios, por las madres y por los hijos, y creemos que lo que está escrito aquí se cumplirá. Ahora, hay una condición poderosa que Deus puso para que eu pueda receber. Porque quando nós escutamos os testemunhos, as pessoas, quando viviam na vida em las garras de Satanás, dominada por la angústia, por la depressão, já pediam paz, pediam tranquilidade, pediam sanidade e não logravam isso. Primeiro, porque estavam dominadas em las garras de Satanás. Segundo, porque viviam de la maneira incorreta, como les dava la gana. E Deus não se sentia en el compromisso de atender a aquela persona. Ou melhor dicho, todo lo que Deus diera a esta persona, Satanás
que dominava a vida da pessoa, ou que domina todavia, ele quitará todo o que Deus pode entregar a ela. Então Jesus ele disse: se permaneceis em mim e mis palavras permanecem em vosotros. Então ele disse: você tem que permanecer comigo. E não solamente dizer, eu estou com Deus. Não, ele disse, se mis palavras, porque uma pessoa pode dizer, não, eu estou com Deus. Então, se eu estou com Deus, Deus tem que dar-me o que lhe estou pedindo. Pero Jesus, ele fortalece a condição quando ele disse, mis palavras devem permanecer com vosotros. Quando a palavra de Deus permanece com uma pessoa, aquela pessoa vive em função de lo que está escrito. A pessoa que está com ele e a palavra dele está com a pessoa, então Deus abre todas as possibilidades e condições para que ela receba lo que está pedindo. Ou seja, há uma contesta, há uma resposta, há uma lluvia de bendições sobre a vida desta pessoa. Há liberação, há sanidade, há transformação familiar, há liberação espiritual, todas as cadenas do mal são quebradas, porque a palavra de Deus é vida. É vida. Então, qual é o problema de muitas pessoas pedir e não receber? Porque a vida destas pessoas não estão pautadas em lo que está escrito aqui. A palavra de Deus para ella não tem função nenhuma. Ela não obedece. Ela quer fazer tudo à sua maneira. Ela quer incluso alcançar os milagres de Deus à maneira de ela. Se acaso nós decimos a ela, ou lhe digamos, você tem que viver conforme a palavra de Deus está dizendo, então ela, por ouvidos ou por bocas de outras pessoas, disse, isso é fanatismo. Isso é religiosidade. Não, eu não necessito ser fanático. Deus é Padre e Deus cuida de seus filhos. Diz, eu sou hija. Então, as pessoas atribuem isto. Sou hija, sou de Deus, Deus está comigo e Deus me escutará e Deus me atenderá. E disse, pastor, eu tenho fé em Deus que Deus ele me escutará. E ha passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e muitas pessoas aún vivem uma vida de amargura, de enfermidades, de vazio, de tristeza, de angústia, que sempre estão tentando completar aquele vazio com vícios, com drogas, com álcool, com uma vida completamente desordenada e desenfrenada. ¿Por que então não há uma contesta? ¿Por que não é hecho o que a pessoa pede? Porque ela não está aferrada a esta palavra. Essa é a palavra que me traz vida. Não é a palavra do amigo, da amiga, não é a palavra do conhecido, é esta palavra. Por isso eu vou a ler outra vez com você. Aí aparece: se permaneceres em mim e minhas palavras permanecem em vosotros, veja a condição, você permanece em mim e minhas palavras permanecem em vosotros. Se a palavra de Deus permanece comigo, é impossível que minha vida seja desordenada. É impossível que eu vá por outro caminho, porque a palavra que me guia, a palavra que me orienta, é esta palavra. E é nesta palavra que há as promessas. É nesta palavra que há sanidade, liberação, transformação e uma vida nova. Não é em nenhuma outra palavra. Então ele disse: se permaneceis em mim e minhas palavras permanecem em vosotros, então ele disse: pedide todo o que quereis e os
será hecho. E quando nós mostramos aqui os testemunhos, se você presta atenção nos testemunhos, as pessoas antes de lograr a sanidade, a liberação e a transformação, elas viviam de la forma que les dava la gana. E o diabo se aprovechava de esto para seguir atacando a essas pessoas. Não se trata de religiosidade e fanatismo, se trata de uma fé inteligente. Quando a pessoa decide apoiar sua vida ou pautar sua vida em las sagradas escrituras, essa palavra que você vê em minhas manos e que eu tenho em minhas manos, é a palavra de Deus. É de esta palavra que os enfermos eram curados. Com essa palavra, Ele abriu os olhos de los ciegos. Com esta palavra, hasta los muertos ressuscitaram. E é esta palavra que transforma as vidas hoje em dia. E está escrito, amanhã falarei sobre isso, passarão os céus e a terra, pero essa palavra não passará. E a prova mais grande que essa palavra é o que nos dá acesso a uma vida transformada, uma vida nova, são os testemunhos. Então, eu quero que você preste muita atenção a esse Senhor que pode dizer como era antes sua vida, antes de viver pautado na palavra de Deus, e como é agora, depois que ele decidiu viver a fé apoiado na palavra de Deus. Preste atenção. Mi nombre es Mario, hace 16 años que estoy en la Iglesia Universal. Antes de llegar a la iglesia mi vida estaba sumergida en un pozo. Yo tenía vicio de alcohol, tomaba mucho alcohol, llegaba todos los días borracho a mi casa. Eso llevó a tener problemas con mi esposa, con mi familia. Llegamos a comer nada porque yo lo poco que ganaba me lo tomaba en alcohol. Llegaba a mi casa, me pedían para comer y yo enojado, borracho, siempre pegaba un portazo, insultaba, trataba mal a todos en mi casa y salía y me iba y me juntaba con mis amigos a tomar cerveza y bueno, en ese momento cuando mis amigos empezábamos a tomar cerveza yo era el primero que sacaba plata del bolsillo para el alcohol, ¿no? Me sentía una porquería, pero había algo que no me dejaba salir adelante. Mis ganas de estar tomando cerveza con mis amigos era más fuerte que yo, no podía salir adelante. A raíz de eso mi esposa tuvo muchos problemas conmigo, no habíamos hablado de la separación, pero prácticamente no nos hablamos, dormíamos en la misma cama, pero uno mirando para cada lado. Y ella, por una invitación de su mamá, llegó a la Iglesia Universal. Y yo no tomé atención para ella en eso. Ella empezó a luchar, empezó a perseverar, venía 2 o 3 veces a la semana. Yo ni sabía qué día venía o a qué venía, no entendía nada. Yo seguía sumergido en el alcohol con mis amigos y con el tiempo yo empecé a ver cambios grandes en la vida de ella. Empecé a ver que ella había cambiado conmigo, que me trataba bien, que me aconsejaba, me hacía buenas comidas, algo que ya en mi casa eso no existía, de hacer una buena comida, de que yo tener una ropa planchada, porque no nos hablamos prácticamente. Entonces yo vi muchos cambios en la vida de ella y eso me llevó a probar, a ver lo que ella había probado, para ver si yo podía cambiar, porque ciertamente yo tenía ganas de cambiar, pero había algo dentro de mí que no me dejaba. De esa manera yo llegué a la Iglesia Universal, por el testimonio que dio mi esposa para mí y empecé a luchar en la iglesia, a querer cambiar y un día el pastor hablaba del Espíritu Santo. Yo no entendía nada. Yo sabía que estaba hablando de Dios, que estaba hablando de la parte espiritual, pero no comprendía cuando decían que usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y yo decía, bueno, qué sé yo, ya lo iré a recibir. Entonces seguí perseverando y con el tiempo entendí lo que el Espíritu Santo era en la vida de una persona. Entonces yo me aferré a eso, porque yo había visto muchos testimonios en la iglesia de personas que habían recibido el Espíritu Santo, de cómo su vida había cambiado, de cómo todo en su vida había cambiado. Y yo también quería eso, yo quería ese cambio.
pero me costaba porque mi mente todavía estaba puesta en mis amigos, en el alcohol, y me costó mucho dejar esa parte. Entonces empecé a hacer cadena de liberación, y hasta un punto que me liberé, y un día yo hablé con Dios en el altar y yo dije, Señor, si vos me das esa fuerza que yo no tengo, yo dejo todas esas cosas, porque yo lo que más quiero en mi vida era el Espíritu Santo, porque ya es algo que estaba dentro de mí, que quería que también tener eso, que obviamente yo no tenía. Entonces empecé a luchar en las cadenas de viernes, liberarme, y una vez que me liberé, empecé a hacer cadena por el Espíritu Santo. En aquel tiempo había una reunión de martes, donde el pastor del momento hacía una búsqueda de 1 hora del Espíritu Santo. Y yo me había puesto todas las pilas para eso. Me levantaba a las 3 de la mañana, oraba, hacía oración en la mañana, a mediodía, a la tarde, venía los martes, luchaba mucho por eso. Y hasta que un día yo dije para Dios, yo quería servirlo, yo quería cambiar completamente mi vida, yo no quería acordarme de nada de lo que había pasado, porque ciertamente en mi vida nada había sido bueno. Lo único bueno que tenía, que era mi familia y todo eso, yo lo estaba todo tirando por la borda, estaba perdiendo todo. Entonces yo digo, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo logro eso que está hablando el hombre de Dios, yo sé que voy a salir adelante. Un día miércoles, en una reunión de la iglesia, yo recibí el Espíritu Santo. Y de ahí las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que entendí en ese momento que recibí el Espíritu Santo. Yo no entendía que todos los problemas que yo estaba pasando pasaron a ser poco, pasaron a ser cosas secundarias en mi vida. Porque dentro mío había algo tan fuerte, tanta alegría, tanta paz, que ya pasó a ser todo secundario. Es más, yo ni me acordaba de mis problemas, porque había algo dentro mío que me decía que todo eso se iba a solucionar. Y a partir de ese momento yo empecé a querer servir a Dios. Empecé a involucrarme en los grupos, salíamos a evangelizar, íbamos a los hospitales, a los barrios. Y un día llegó que me levantaron a obrero. Entonces en ese momento yo tenía toda la fuerza para hacer lo que me pusieran adelante. Y el pastor de ese momento me puso en la acción social, en el Te Ayudo. Entonces pusimos toda la fuerza en eso. ¿Por qué? Porque lo único que pensamos era ganar almas. Uno quedaba tranquilo, yo por dentro mío estaba muy tranquilo de que pasara lo que pasara, a mí me iba a ir bien. Es más, si yo en ese momento pensaba si tenía que partir de este mundo o Jesús venía a buscarnos antes, yo ya estaba tranquilo, sabía para dónde iba mi alma. En este momento estoy en el Te Ayudo, hacemos muchas cosas para ayudar a la persona, hacemos de todo para ganar almas para Dios. Y que lo que pasó conmigo quisiera que pasara con todos, quisiera que pasara con todas las personas. Entonces colocamos toda nuestra fuerza para ayudar a ella. Es más, yo paso por muchos problemas ahora también, problemas que en aquel momento yo pasaba y me bajoneaba. Y en este momento, con el Espíritu Santo, ningún problema puede superar, no me puede amargar, no me puede bajonear, porque tengo una salida, que es Dios, tengo una salida, que es el Espíritu Santo, tengo una salida, tengo a alguien que está al lado mío, mi socio, que nunca me deja solo. Y eso quiero pasarlo también para otras personas. Por eso para mí lo más importante de todo, que mi alma esté salva, que yo tengo el Espíritu Santo y que yo pueda ayudar a las más almas que pueda. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Y es por esta razón, por los testimonios, es por esta razón que nosotros estaremos en la Santa Cena del acercamiento, porque aquellos que se acercan a Dios deben creer que en Él hay que, pastor, hay vida y hay transformación de historia. Hay antes y hay un después, pero el después
es mucho mejor de la vida actual. Entonces usted, ahí donde usted está, usted puede tener una experiencia con Dios. Usted puede, cuando empecemos la reunión con la Santa Cena el miércoles, entrar junto con nosotros desde su casa y participar de la Santa Cena junto con nosotros. Nosotros vamos a entregar la Santa Cena el miércoles. Ya a partir de las 7 de la mañana, la Santa Cena estará lista en la iglesia para las personas pasarem y recibir la Santa Cena para participar a las 6:30 de la tarde junto con nosotros. Si usted dice, pastor, yo no puedo salir de mi casa, entonces usted preparará un pan y un jugo de uva, nosotros decimos el juice de Wendrive, para que usted en la casa junto con nosotros participe de la Santa Cena. Amém? Nós vamos estar colocando em nossa página do Facebook o link de nossa reunião e você participará desta reunião poderosa do Espírito Santo com a Santa Cena e eu tenho certeza que empezará um cambio em seu interior e em seu coração. Amém? Vou preparar-me para a oração. Agora prepare aí seu coração, prepare seu vaso com água. Você que nos está escrevendo os nomes de los familiares, seu nome também. Então, nós vamos estar fazendo a oração em seu favor. Vamos a essa pauta e já regressamos. A veces Dios no detiene el fuerte viento, sino que afirma tus pies sobre la roca. A veces Él no calma la tormenta, sino que se sube a tu bote para evitar que se hunda. A veces Él permite que la carga sea más pesada, pero aumenta la fuerza de tus hombros. Más adelante Él te mostrará que lo que tú has vivido hoy fue necesario para fortalecerte para el mañana. Nunca habrá victoria sin lucha, ni recompensa sin esfuerzo. Tú verás que en todo momento Dios estaba cuidando de ti. Por eso siempre venciste. Dios es del tamaño de tu fe. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor, mi Padre, mi Deus e mi Rei, aqui estamos em oração, porque creemos que por la fé é possível acercar-nos a Ti. En el nombre del Señor Jesús, oh Dios, por la fe, oramos por estas personas que estão em casa. Muitas destas pessoas tristes, muitas destas pessoas preocupadas por todas as coisas que está acontecendo. Pessoas que são vítimas da angústia, da depressão e tomam remédios a diário. Não para curar-se, para manter-se controlada. Pessoas que nem puderam levantar-se de la cama en el dia de hoje, porque não sentem ganas, porque há uma carga pesada sobre elas. Pessoas que os médicos já disseram que não pode fazer nada por elas. Oh Deus, já que os homens não podem fazer nada por ella, tu puedes hacerlo. Ah, Senhor, através da fé, eu oro para que o Senhor la toque, de tal maneira, Senhor, que a enfermidade que está em seu corpo, meu Senhor, salga neste momento. O câncer, o tumor, para que sua mano poderosa arranque de seu coração esta depressão e esta angústia. Esta pessoa que está desorientada, sem saber que decisão tomar,
porque toda su vida ella tomó decisiones equivocadas. Senhor, ajuda-la. Mi Deus amado, a donde quiera que llegue esta oração, que su poder la alcance. Este padre de família que se encuentra desesperado porque já hace mês que ele não pode trabalhar e ele já não tem mais as condições para dar comida a seus familiares. Ele não tem mais condição de manter a seus filhos e a desesperação le controla, le domina. Senhor, ajuda-lo agora. Haga com que os males desapareçam. Haga com que essa força maligna se vaya. Meu Deus, estas pessoas que oram comigo aqui em Bonaire e hasta em outros países e que puseram a fotografia de seus filhos cerca da rádio, cerca de seu telefone, de seu computador. Meu Deus, e que precisa de ajuda. Cada nome que recebemos e que está aqui, Senhor, em oração, que todas estas pessoas sejam tocadas. É o que lhe pido. Por la fé, Senhor, consagro estas águas. Senhor, quando esta pessoa beba desta água, por fé, seja remédio. Por la fé, Senhor, al beber, que ella reciba força, ânimo e sanidade. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias a Dios. Amén. Si usted cree, diga amén. Dios ha oído nuestra oración. Sea curado, sea tocado, sea fortalecido. Por la fe, beba del agua y sea bendecido en nombre de Jesús. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo él hará. Dice nuevo. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo. Graças a Deus, eu tenho certeza que Deus uma vez mais nos ha escutado. Amém? E receba forças e receba ânimo. Deus está aí com você. E se você crê nesta palavra, e se você poner toda a sua confiança nesta palavra, então todo o que você lhe pede será hecho. Está escrito, e o que está escrito se cumprirá. Amém? Le esperaremos nesta Santa Cena, aunque nossa igreja não está preparada para hacer reuniones porque estamos em la quarentena ordenada por la lei, por las autoridades de nuestra isla de Bonaire, pero no hacemos la reunión en la iglesia, hacemos nuestra reunión online. Nosotros tenemos nuestra página por YouTube y este miércoles a las 6:30 de la tarde usted pode participar junto com nós. Usted desde sua casa e nós desde acá de la casa de Deus, e o Espírito Santo le fortalecerá. Sendo que, se você quer venir a buscar a Santa Cena, você pode buscar a Santa Cena para que você esteja preparado para as 6:30 da tarde participar junto com nós. Agora, se você diz, eu não posso, pastor, sair de minha casa para nada, você preparará em sua casa pão, o jugo de uva, para que você pueda participar da Santa Cena junto com nós. Pero, el miércoles, a partir de las 7 de la mañana, los pastores estaremos con la Santa Cena en la casa de Dios, a donde usted llevará el vino, llevará el pan. A partir de las 7 de la mañana puede pasar a cualquier hora y usted recibirá la Santa Cena. Amén.
y participará de la reunión con su familia en su casa. Amém? Llegamos al final de nuestra programación. Mañana estaremos de regreso hablando más de vida y hablando más del poder de Dios. Que tenga una feliz mañana, un feliz día martes. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Te adoramos, Señor Jesús. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.